A ver, déjenme ver porque ya. Muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí, 3 profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a hablar un poco acerca de literatura, de algunos conceptos relacionados con ella, de la relación que hemos tenido, nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia literaria. Y tenemos hoy las gratas presencias del profesor Salvador Saules Estrada y del profesor Sergio Rivas Solórzano y de su servidora, la profesora Gloria Uribe. Entonces vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy y vamos a comenzar con el profesor Salvador Saules. Adelante, por favor. Bueno, pues antes que nada, un gusto participar en esta charla. Saludo a la maestra Gloria, fue la creadora de esta idea. Me parece que tendríamos que hacerla de manera frecuente entre los maestros de literatura. Saludos al maestro Sergio. Rápidamente digo que tengo el gusto de conocerlos a ustedes desde hace mucho tiempo. Nuestros estudiantes pocas veces saben que hay una vida más allá de las clases, ¿no? Piensan que nosotros solamente vivimos durante los 50 minutos que estamos frente al grupo, cuando en realidad yo conozco a Sergio y a Sergio desde la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, ya no voy a decir la cantidad de años, y a Gloria en nuestros primeros años, precisamente en la Escuela Nacional. Un gusto ahora retomar estas conversaciones acerca de la literatura. La temática por la que vamos a empezar es precisamente por el héroe. Vamos a tomar como pretexto para hablar de literatura, ¿qué podemos decir del héroe? Bueno, ¿qué podría contarles yo? El héroe, pues hay distintas características. Si pensáramos en la literatura como corrientes de la literatura, pues el héroe puede estar ubicado no es el mismo personaje heroico que sucede en la literatura clásica, literatura medieval, los cantares de gesta, o la literatura renacentista, o la literatura romántica, realista, etc. El héroe del siglo XX es absolutamente diferente al posible héroe que puede mostrarse en la Edad Media, ¿no? Característica específica del héroe es un personaje protagonista de una obra literaria que generalmente puede aportar ciertas bondades a la comunidad en la que se encuentra. Se caracteriza, por supuesto, por ejemplo, si me ubico en la mitología griega o en la literatura clásica griega romana, es un tipo de personaje que tiene características sobrehumanas, puede ser un semidios, ¿no? ¿Qué estoy viendo ahora en este momento con mis estudiantes de literatura? Estoy viendo la Ilíada. Estoy viendo la Ilíada, y si tuviera que elegir uno de los personajes que están en la Ilíada más representativos que podrían definirme las características de un héroe, por supuesto es Aquiles. Aquiles es un semidios. Tiene la fuerza porque se la otorgó, porque Tetis, su madre, se dio cuenta que iba a nacer mortal, y cuando se da cuenta que es mortal, entonces le pide a Júpiter Zeus que le ayude para obtener la invulnerabilidad de su hijo Aquiles. El grave error que comete Tetis es que sumerge a su hijo completamente desnudo, pero lo sujeta del talón, y desde ahí va a ser el punto vulnerable. Por eso se llama el talón de Aquiles. ¿Qué otra cosa podemos decir de los héroes? Y cito con esto y dejo la voz a Sergio. Hay un héroe que me llama mucho la atención, que es el otro lado de la guerra de Troya. Recordemos que la guerra de Troya se pelean griegos y troyanos, ¿no? Y entre los troyanos está Héctor. Héctor es un protagonista mortal, es un humano. Decía por ahí Rubén Bonifaz Nuño, en el prólogo a la Ilíada, que editó la biblioteca de la Edicorum Romanum Mexicana, la biblioteca de la traducción de la Ilíada que hizo Rubén Bonifaz Nuño para la UNAM. Decía un prólogo interesante acerca de el héroe de Héctor, visto como héroe. Decía, Héctor en realidad es el héroe latinoamericano. Me encanta su definición. ¿Por qué decía que era el héroe latinoamericano? Porque es un mortal que sabe que la vida que tiene es corta, que los dioses pueden hacer lo que sea con él, pero tiene que sacar fuerza de la nada para poder enfrentar a Aquiles, que lo tiene todo ganado. Sabemos que Aquiles va a morir, pero tiene todo ganado porque tiene toda la invulnerabilidad, tiene a los dioses de su parte. Aquí Héctor no tiene a los dioses. Eso es lo hermoso de la guerra de Troya, que se van a enfrentar dos héroes, uno que tiene a los dioses de su parte y uno que no los tiene de esa manera.
Es un primer acercamiento a las características de los héroes. Pues bien, entonces vamos a escuchar ahora al profesor Sergio Rivas. Adelante, por favor. Bueno, yo les comunicaba hace rato a mis queridos compañeros que, pues, digamos que antes de que un servidor piense en un héroe, yo pienso en un antihéroe, porque digamos que las características de nosotros los hombres del siglo XXI, que nacimos en el siglo XX, pero que vivimos en el siglo XXI, es una situación obviamente muy diversa, muy cambiante. Lo digo sobre todo, obviamente, por la facilidad que tenemos ahora de utilizar los medios de comunicación, cosa que en siglos pasados no la había, ¿no? Entonces, eso permite conocer que nosotros necesariamente tengamos que ser poseedores de una herencia que viene detrás de nosotros y que nos corresponde tomar para transformar, ¿no? Entonces, creo que ahora, digamos, es más verosímil para una persona más o menos enterada, oculta de lo que pasa en México. eh, y esta conciencia hace que la gente nos volvamos más escépticos, creo yo, más críticos, ¿no? Por eso, creo que viene como anillo al dedo un pequeño poema de Charles Bukowski. Es un poema que tiene historia conmigo, pero bueno, no voy a contar más, simplemente voy a leerlo porque resume en gran medida mucho de lo que un servidor piensa con respecto a muchas cosas, pero en concreto se puede utilizar para el héroe. Y este poema se llama El secreto y dice así: no te preocupes, en realidad nadie tiene a la más bella mujer, nadie posee extraños y ocultos poderes, nadie es excepcional o maravilloso o mágico. Algunos parecen serlo, pero es un truco, una estafa, no caigas en ella. No lo creas, el mundo está repleto de millones de seres cuyas vidas y muertes son inútiles, y cuando uno de ellos se presenta iluminado por el resplandor de la historia, olvídalo, no es lo que parece, solo es otra manera de engañar a los tontos de nuevo. No hay hombres invencibles, no hay mujeres bellas. Si al morir sabes al menos esto, habrás logrado la única victoria posible. Charles Bukowski. En fin, entonces, pues cuando uno de veras está tan verdaderamente, digamos, agotado o cansado de las formas convencionales con que se nos presentan ciertas historias, sobre todo en el cine comercial o también en el teatro comercial, pues bueno, uno termina un poco así como desencantado de muchas cosas, pero digamos, la comedia siempre ha estado ahí. Y eso hace que de alguna manera también haya héroes con cierta comicidad, ¿no? Digamos también héroes que se ríen, que se burlan un poco de la situación, de la problemática particular o general, ¿no? En fin, definitivamente yo me pongo a pensar en los últimos 20 o 30 relatos o narraciones, ya sean eh, cuentos o bueno, sí, obviamente los cuentos clásicos. He estado leyendo un libro que se llama Todos los cuentos, que son 2 tomos, y uno, que es el que tengo, el otro desafortunadamente no lo tengo, este, vienen cuentos del realismo, supuestamente hasta nuestros días, que en realidad el libro, pues ya prácticamente autores del siglo XXI no toca, pero sí toca autores del siglo XX, muchos autores del siglo XX. Entonces, es claro que autores ya conocidos como Edgar Allan Poe, como Chekhov, como
digamos, estos cuentistas decimonónicos que retomaba Horacio Quiroga en su decálogo del prefecto cuentista, ¿no? Que decía, cree en tu maestro como en Dios mismo, ¿no? En Kipling, Maupassant, Chejo, Poe. Entonces, pues sí, digamos, en la tradición clásica uno puede encontrar los personajes en donde está, digamos, la esencia o ¿cómo llamarle? Mm, los matices que pudiera tener el carácter de un héroe. Y, pues, en fin, creo que esto del héroe no es algo que se me dé mucho a mí en lo personal, porque como ya lo había comentado, generalmente siempre pienso en antihéroes, ¿no? Obviamente eso tiene que ver, acabo de leer un poema de un autor que a mí en lo personal, pues me sigue gustando, Charles Bukowski, que generalmente en sus novelas o en sus cuentos, pues obviamente él era el alter ego y él era su propio héroe y su antihéroe, ¿no? Era un personaje que él mismo había creado de sí. Y yo me pongo a pensar, bueno, hasta dónde hay autores o puede haber autores que sean o que de alguna manera en su idiosincrasia se muestren como héroes, ¿no? Por ejemplo, Hemingway, ¿no? Para no ir más lejos, ¿no? O por ejemplo, es mismo Yukio Mishima, por ejemplo, ¿no? A su manera también el mismo Edgar Allan Poe, ¿no? En fin, creo que para mí sería más reivindicable la figura de un héroe como Edgar Allan Poe o como Charles Bukowski que como el Che Guevara, obviamente, ¿no? Yo Eh, prefería traer una playera de Bukowski que una playera del Che Guevara. yo creo que ahora, no sé qué opinen ustedes al respecto. Esto del campo de la literatura de alguna manera se ha extendido, si partimos pues, de este concepto del héroe, de la figura del héroe, del viaje, ¿no? Que a veces se presenta, como les comentaba bueno, hace un momento, ¿no? La propuesta que hace Joseph Campbell acerca de esta serie de pasos o de etapas por las que tiene que transitar y que además es como un mito universal que no se aplica solamente a la literatura o a la mitología o a la filosofía. Por ejemplo, yo lo veo ahora en el caso de los cómics o en el caso de las películas, la esta idea del héroe que está presente, por ejemplo, en la serie de Star Wars, ¿no? Y que además hay una referencia donde se dice que hace algún tiempo George Lucas, de hecho, no recuerdo si efectivamente tuvo una conversación con Campbell o por lo menos aceptó que sí había tenido influencia, que había leído la obra de Campbell, que había leído e investigado mucho de mitología para poder crear sus personajes, para poder crear toda la serie pues, la historia misma, ¿no? La historia misma que él va narrando a través de un lenguaje diferente, no el lenguaje con el que nosotros es como profesores de literatura estamos más en contacto, ¿no? Y los cómics también que representan un acercamiento y un lenguaje diferente, porque yo los veo como textos, al cómic o a la historieta o a la manga japonesa, incluso como textos icónico-verbales, porque es la conjunción del texto, del código lingüístico, pero también del código visual. Y aquí también encontramos esta idea del héroe o ahora del superhéroe, ¿no? Que va más allá, porque además el superhéroe es aquel que tiene poderes, que prácticamente puede ser humano, pero tiene algo, ese poder que no tenemos los seres humanos comunes y corrientes, pero también con lo que decía Sergio acerca de esta idea del antihéroe, por ejemplo, que también está presente, una figura que tiene rasgos del héroe,
pero que al mismo tiempo también presenta los otros, los del antihéroe, como en el caso de, como en el caso de Batman, ¿no? No sé si estén ustedes de acuerdo conmigo, que hoy en día sí, en la literatura siguen existiendo los héroes clásicos o los héroes trágicos, pero hay otros. Por ejemplo, yo encontraba en un estudio, no recuerdo ahora el nombre de la autora, pero ella hablaba de diferentes, como de diferentes tipos de héroes, y hablaba del héroe común y corriente, por decirlo de algún modo, que es una persona de la vida cotidiana que lleva a cabo una acción que sobresale, una acción que lo convierte en eso, que lo convierte en héroe. O está el héroe, que hay, creo que en inglés el término es everyman o algo así. Y los héroes, como les comentaba, el héroe clásico, y el héroe trágico del que hablábamos, ¿no? O del que, perdón, el que mencionaba Salvador, el héroe de las grandes epopeyas o de las grandes tragedias. Sí, sí, Salvador. Muy bien. Bueno, me gusta la participación de Sergio. Hay ciertos puntos muy interesantes. Y también respecto al concepto de antihéroe que él siempre le evoca, en vez de héroe, le evoca un antihéroe. Como bien lo mencionas, Gloria, como que todo blanco tiene su negro, todo su tesis tiene su antítesis, ¿no? En la idea del mundo clásico es casi obligatorio pensar en el contrario. Llama la atención y considerando tu idea que mencionas, Gloria, por ejemplo, en estas miradas contemporáneas del héroe en términos cinematográficos, por ejemplo, hay que recordar toda esta saga de los Avengers que nuestros estudiantes o no están muy familiarizados con ellos en términos cinematográficos, pero llama la atención, por ejemplo, muchos de ellos no solamente no son devotos de alguno de los héroes, ¿no? Del señor, ¿cómo se llama? El Capitán Maravilla o el Thor o ellos. Pero resulta, claro, bueno, es Or, pero resulta que a veces están a favor de los otros, del lado opuesto, ¿no? Del hijo que fue rechazado. Y lo mismo podríamos poner como el lado opuesto de Batman. Veamos el grado de impacto que ha tenido el Joker al grado de tener esa película impresionante, ¿no? Que es el antihéroe clásico, evidente de una vida complicada, una vida difícil, explica claramente esa versión cinematográfica que me encanta, donde la risa en realidad es el resultado de una enfermedad, ¿no? Donde al final vemos cómo él saca todo a partir de este gran impacto social que ha tenido para explicar su comportamiento, ¿no? La sociedad misma lo ha cerrado, lo ha llevado a situaciones donde la única salida es comportarse de esa manera. Así podríamos pensarlo. ¿Qué podría yo agregar? Podría agregar que no podríamos pensar una sola parte sin la otra. Si bien Sergio ha hablado del antihéroe, desde la antigüedad nosotros tendríamos que hacer un recorrido y tratar de identificar cuáles son los tipos de héroes que en cada contexto literario se han venido manejando. Y seguramente habrá su contrario. Por ejemplo, no me dejarán mentir que un claro, evidente antihéroe, por supuesto, es el pícaro. El pícaro Lazarillo de Tormes, ¿no? No es el héroe clásico convencional, no, es el que va a empezar a buscar cosas por allá, cómo engañar, cómo resolver, cómo sobrevivir en medio de tanta necesidad, ¿no? Entonces la literatura nos ha mostrado ya antecedentes. Ojo, no quisiera yo mandar el mensaje a los estudiantes de pensar que solo hay un único modelo de héroes, ¿no? Hay modelos distintos, formas de distintos heroísmos. Siempre que hablo de mitología con los estudiantes les digo algo. Les digo, la mitología tendría uno que pensarla no solamente como una historia para contar y pasar el rato, sino como para entender qué nos puede explicar para que nos peleemos en la actualidad con ella
a partir de lo que estamos leyendo en el pasado, ¿qué nos puede explicar de nuestro presente? Entonces les decía, a ver, imaginemos que estamos hablando de héroes, estamos hablando de los distintos héroes, entonces estamos reconociendo la valentía de Aquiles protegido por los dioses, y estamos hablando de la valentía humana que tiene el propio Héctor, o el propio Agamenón y Menelao, que le quitan a su mujer. ¿Qué pasaría? ¿Qué valores, si en el periodo clásico los valores para definir a un héroe era la valentía, el heroísmo, la superfuerza, el superpoder, ¿cuáles serían las características que tendría una persona heroica en la actualidad? Ahora tú misma, Gloria, lo estás diciendo, ¿no? A lo mejor ya no es este gran héroe de superpoderes, ¿no? Que vuela o que logra resolver, salvar a la humanidad. A lo mejor cada uno en nuestras pequeñas microesferas, lo decía por ahí Voltaire, me parece, ¿no? Que a lo mejor como no podemos resolver nada, o como todo está tan complicado, vamos a tratar de resolver las cosas que suceden en nuestra casa, en cada uno del día a día, resolviendo la comida, resolviendo los conflictos. Ahora con el COVID, no, nosotros tenemos que ir resolviendo pequeñas cosas. Se están construyendo historias de héroes anónimos que a veces no nos enteramos, ¿no? De gente que está consiguiendo el oxígeno, de gente que está buscando cómo salvar vidas de sus compañeros. Yo pondría en estos nuevos héroes, y no es que me ponga cursi, y no me dejarán mentir, toda la gente del servicio de salud, verdaderamente mis respetos, verdaderamente están al frente de batalla, verdaderamente están al día a día, es una profesión que está defendiendo estas vidas. Entonces yo diría, es el tipo de héroe que ahora tenemos en la actualidad. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, yo creo que cuando uno enseña literatura, pues va más allá de simplemente quedarnos con estereotipos o pues sí, con estereotipos, y decir que así como el mundo cambia, como el mundo evoluciona, pues también la literatura, porque encontramos esa otra gran vertiente que a veces, no sé, yo he observado en muchos de mis compañeros de área, que a veces se niegan a que los chicos lean algo más actual, o simplemente cuando escuchamos literatura juvenil dicen: "No, no tiene calidad", o "Eso no es literatura", pero a mí me parece, si les damos, la oportunidad de leer, y hay de todo, ¿no? Hay, novela considerada novela juvenil, muy buena. Por ejemplo, este año les acabo de dejar leer a mis alumnos una novela de una autora española, Elia Barceló, se llama El caso del artista cruel. Es una novela muy corta, para ser novela, 200 páginas, aunque a la mayoría de los muchachos les parece excesivo, porque también hay algo que está pasando, ¿no? Que la gente cada vez lee menos, me parece. Pero les ha gustado, tal vez no a todos, pero a muchos les ha gustado. Incluso hubo un comentario, que ahora me gustaría recordar el nombre de mi alumna, pero no lo tengo, que me dijo: "Por favor, déjenos leer más de eso". Y eso pues, también de alguna manera nos motiva, ¿no? Para seguir buscando nuevas cosas. Y ahí es cuando te das cuenta de esto, relacionándolo un poco con lo del héroe, el tema que, digamos, eje de esta charla, pero no lo único. Eh, Te das cuenta que hay otras opciones. Encontré otra novela hace tiempo, y allí la novela se llama La emperatriz de los etéreos, de Laura Gallego. Y ahí lo que tenemos, a mí me llama la atención muchísimo esto, es la presencia de un héroe, pero no es un héroe, en realidad es una heroína, y se apega muchísimo al esquema que les hablaba de Campbell, ¿no? De que habla acerca de la salida, la llamada a la aventura, la iniciación, que es la serie de pruebas por las que tiene que pasar el héroe, y el retorno, realmente debe regresar, ¿no?
volver al mundo del cual ha partido, pero aquí no tenemos un personaje masculino, sino tenemos un personaje femenino. Sergio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, ahorita que mencionas personajes femeninos, obviamente uno relaciona con lo que, pues, digamos, le hace eco, le responde a uno, digamos, en la lectura, ¿no? Y obviamente a mí me viene de inmediato a la cabeza el Marqués de Sade, ¿no? Es decir, me viene a la cabeza 120 días en Sodoma, me viene a la cabeza Filosofía en el tocador, me viene a la cabeza Juliet, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante porque Juliet es una mujer, es una personaje, como dirían por ahí los teatreros, es una personaje, pues que como la describe el Marqués de Sade, pues yo me la puedo imaginar de varias maneras, pero lo que sí creo es que en ese personaje el Marqués de Sade condensa eh, gran parte de su pensamiento, del pensamiento de su época y posiblemente también de mucho del pensamiento sexual y de, digamos, estudios psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, ella es, digamos, la sublimación, creo yo, de la teoría de Sade, ¿no? De su visión de la vida, de sus ideas, de reivindicar a ultranza el placer sobre todas las cosas, hasta aplastar todo lo que esté en contra del mismo. Entonces, creo que ese personaje para mí es el ideal de personaje, digamos, de lo que sería, en este caso, una antihéroe, una antihéroe, una mujer antihéroe, ¿no? Antiheroína, mejor dicho, una Bueno, antiheroína. ahora con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Ajá. Entonces, creo yo que, digamos, no debe uno de caer precisamente en lo que está o trata uno de negar, ¿no? Porque sería obviamente algo muy, pues muy contradictorio, en pocas palabras. Lo que sí creo es que, así como hay un héroe en cada uno de los seres humanos por el simple hecho de haber nacido y de estar en este mundo que nadie quiso venir y que tuviste que venir a la de a fuerza, este, eso ya es un grado de heroicidad muy grande. Y recuerdo una idea que comenta Tolstoy en La guerra y la paz. La idea de Tolstoy es, digamos, muy sencilla, pero puede ser magnánima hablando de un personaje como Napoleón, ¿no? Entonces, decía Tolstoy que Napoleón era un esclavo de las circunstancias, que realmente él no era libre, que él no era el personaje que estaba llevando a Francia a la conquista de otros países, otros territorios, que simplemente él era haz de cuenta como un muñeco de ajedrez, ¿no? Como, como una pieza de ajedrez. Así era Napoleón, movido por los hilos del destino, ¿no? Eso decía Tolstoy. Entonces, en fin, no sé si me estoy desviando, pero lo que sí creo es que cada vez nos resulta, bueno, a los lectores con razón, a los que no son tan lectores también les está resultando cada vez menos creíbles ver a los personajes pulcros, digamos, inteligentes,
adinerado, o sea, el clásico héroe, ¿no? Por antonomasia. Yo creo que cada vez nos resulta más difícil pensar en ese tipo de heroicidad o de héroes. Es más fácil pensar ahora en un héroe, digamos, del siglo de oro como el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? En fin. Oye, Gloria, Sergio, ahora que mencionaban esto de la parte importante de Sergio, que dice que a veces se desvía el tema. No, yo creo que todo tiene que ver con el tema, Sergio. Me parece que todo esto va enfocado al ámbito del héroe. Sí, a lo mejor lo que sí creo es que, como bien decía Sergio, esta Gloria, hay que retomar dos cosas que te propondría. Llegáramos a hablar un poco de qué cómo manejar con los estudiantes estas concepciones del héroe, ¿no? O sea, qué propone la literatura para él? ¿Cómo leer el heroísmo a partir de la literatura? Eso sería una pregunta. Yo propongo esto y adelanto, por ejemplo, eh, me gusta esta visión de Joseph Campbell, es una visión muy atractiva porque hace una explicación del héroe con las fases que tiene que cumplir, ¿no? Va a salir, se va a desprender del ámbito materno. Muchos de los mitos intentan acercarse ahí, ¿no? Porque hay que recordar que todo tiene que ver con este intento de la teoría literaria, de buscar un gran relato, el gran relato que junte todos los relatos del mundo, ¿no? Hasta la teoría literaria rusa intentó hacer eso de esa manera, ¿no? Roland Barthes también lo hizo de esta manera. Este psicoanalista, Joseph Campbell lo hizo de esta manera, intentó meter todo en términos de la mitología en un gran mito. Y el gran mito era grande relato, o sea, que el héroe saliera, ¿no? Se desprendiera del ámbito materno, enfrentara a su destino, tuviera la ayuda de un ser extraño, fuera a cumplir su destino, lo resolviera, enfrentara obstáculos y regresara con el don obtenido para compartirlo con los de donde habría desprendido. Y cuando nos damos cuenta que muchas de estas cosas, como bien decía Gloria, se han repartido en muchos de los grandes relatos, nos damos cuenta que muchas de estas historias suceden. ¿Y por qué lo relaciono esto con cómo decir a los estudiantes que deben analizar el heroísmo en la actualidad? Porque, como bien decía Sergio, a lo mejor ahora ya no entendemos o ya no estamos de acuerdo con una mirada del héroe en la actualidad, pero es como sucede con el cine, como sucede con la literatura. Nosotros, y eso es lo que tendríamos que mandarle el mensaje a los estudiantes, nosotros tenemos que conocer toda la historia de la literatura lo más posible. Esa es la razón de una materia de literatura universal, que nosotros vayamos entendiendo distintas maneras de cómo se ha concebido el héroe, para que nosotros lleguemos en la actualidad y digamos, claro, entonces ya no me convencen tan fácilmente con que me vendan una mirada de héroe cinematográfico bastante mala, bastante gratuita, ¿no? Porque yo ya lo había visto antes, porque yo ya me lo enseñó Cervantes con una mirada del héroe, ¿no? El héroe, como el propio Cervantes hizo una mirada del Quijote con el héroe caballeresco que peleó y que contra o sea, que hizo exactamente la mirada contraria de los cantares de gesta, ¿no? De todas estas historias medievales, de esta manera. Entonces, creo que ese es el propósito que deberíamos mandar como docentes hacia los estudiantes, de cómo entender en la actualidad el héroe. Y termino con esto. No solamente haciendo toda esta historia de la literatura para que puedan tener este bagaje cultural que les permita tener armas para decidir y ser más críticos con el héroe que te quiere vender el mundo comercial, sino para entender cuál es la característica del heroísmo contemporáneo. ¿Dónde vamos a encontrar estos nuevos valores heroicos? ¿No? Antes, a lo mejor en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, era ir a defender el honor y pelearte porque nadie invadiera tu país, ¿no? ¿Vale? ¿Es eso ahora lo que define a alguien heroico? Los niños héroes que se amarraron en la bandera y se arrojaron del castillo de Chapultepec,
eso es un héroe, era un héroe en 1820, ahora es lo mismo un héroe que agarra la bandera y se arroja. Eso es lo que tendríamos que poner a cuestionar a nuestros estudiantes. Si ahora ese es un héroe o ya, ¿cuál va a ser un héroe? ¿No? Esa es la pregunta que dejo abierta. Sí, yo creo que es como para este momento es una buena conclusión. Y además sería muy interesante volver, bueno, más bien como hacer una segunda parte de la charla de hoy, porque pues al final de cuentas también estamos experimentando ante la pandemia, ustedes, todos nuestros compañeros, lo sabemos bien, que estamos haciendo un esfuerzo buscando medios para poder transmitir nuestros contenidos, buscando las maneras de, pues, aportar un poco más en esta situación, ¿no? De ahora de educación virtual y a distancia y en línea, ¿no? Que no nos queda de otra que, pues, renovarnos y tratar de, como les acabo de decir, de buscar nuevos caminos para poder llegar a nuestros alumnos. Y yo creo que no solo a nuestros alumnos, sino a toda la gente que esté interesada en estos temas, ¿no? Que podamos contribuir un poquito con nuestra universidad, con nuestra escuela, pero también con la sociedad en la que vivimos, me parece. Entonces, no sé si por hoy, que ha sido también un poquito como el experimento para ver cómo funciona esto, cómo nos resulta, pues no sé si estén ustedes dispuestos a intentar una siguiente sesión donde sigamos hablando, igual y ya no del héroe, pero sí de lo que nos gusta, ¿no? De la literatura, de cuáles han sido nuestras experiencias, de cómo nos acercamos a la literatura, porque como lo decía Salvador, a veces muchos de nuestros alumnos creen que estamos ahí cuando estamos en clases presenciales, que estamos ahí parados y que no hacemos más que eso, ¿no? O más que leer el libro o no lo sé. Entonces, no sé si por hoy les parezca que concluyamos y que sigamos con estas charlas y que, como les acabo de decir el día de hoy, sea como pues nuestro experimento y nuestro primer experimento, pues a ver cómo resulta eh, y pues continuar, seguir, ¿no? Con nuestra labor. Sergio, no sé, ¿qué te parezca? Ya Eh, vamos concluyendo, bueno, no concluyendo, pero sí finalizando para, si ustedes quieren, en una siguiente parte podríamos seguir con nuestra charla. Yo por mí encantado, nada más que sí, pues por lo menos una semana de anticipación, ¿no? Por lo menos. Sí, claro que sí. Porque fíjate que lo interesante también es que esto te motiva, por ejemplo, si es un tema ya fijado, puedes empezar a redactar algo, ¿no? Entonces, como decía Macedonio Fernández, ¿no? A mí me gusta la escritura o uso la escritura porque me ayuda a ordenar mis ideas, ¿no? Sí. Así lo decía Macedonio, pues qué bien, ¿no? O sea, que te ayude para ordenar tus ideas. Sí, sí, sí. Sí, Yo, claro que sí. bueno, por mi parte, por supuesto, encantado. Siempre es un gusto charlar contigo, Gloria, con Sergio, siempre con muchísimas citas que la tiene en la memoria. Cuando dice que no lleva nada preparado, sospecho, porque me parece que en realidad él se pudo hacer todo un rastreo de todas estas citas que tenía por ahí. O sea, yo tengo mis dudas de que en realidad no lo haya preparado, pero es evidente que lo tiene en la cabeza. Entonces, si se le pide el tema previo 10 minutos antes, yo creo que nos va a hacer exactamente lo mismo. Cuento rápido una anécdota respecto a nuestros estudiantes que a veces, que a veces no se dan cuenta que tenemos una vida atrás, más allá de los salones de clase. Estábamos en clase un día, nunca comía yo, bueno, cuando teníamos clases presenciales habituales y había cafetera en la prepa 8, ¿no? Ahora ya ni hay, creo, cafetera, ¿no? Pero dejó de ser, Una ¿no? máquina. Era una máquina o algo. No, pero Y ya ni había, la máquina de estar, ¿eh? Con esto yo, de que pasó de los paros y todo esto, ya ni máquina de haber. me complicó el asunto. Bueno, el caso es que yo vendían ahí algo de comer y ese día no había comido nada, entonces me tuve que comer unos tacos o no sé qué era, algo ahí. Venía de clase, se acercaron dos estudiantes y me dijeron, maestro, ¿usted comiendo?
como, obvio, y hago otras cosas que no voy a comentar, pero es obvio que hacemos muchísimas cosas de esta manera. Bueno, esa también podría ser otra de las temáticas, ¿no? No solamente de cómo hemos enfrentado nosotros como docentes esta circunstancia del trabajo a distancia. Presentarle a la gente que escuche esto, a la gente que vea esto, cuáles son las dificultades que pensamos. Ayer, se los adelanto, tuve una clase con los estudiantes y siempre nosotros queremos motivarlos y ellos a veces con ciertas dificultades con la computadora o algo. Entonces, de repente no había una clase más interactiva como me hubiera querido y entonces yo les decía, pues necesito que participen, ¿no? Para que sea algo como de ir y regresar, ¿no? Porque estar solamente hablando con la computadora siente como si uno estuviera hablando con el refrigerador, o sea, es así, como que no hay, entonces hablas, no importa quién te escucha, no logras ver ni los gestos de las personas para ver si te están entendiendo o no te están entendiendo, o se durmieron o algo. Entonces, ese tipo de cosas sí convendría hablar. Y acá estoy para lo que necesitemos, Gloria, Sergio, para mí siempre Gracias, Salvador. También ustedes cuenten conmigo. acá andamos. Bueno, pues muchísimas gracias. No saben de verdad cuánto les agradezco su tiempo por esta charla y claro que sí, estamos aquí dispuestos pues para continuar y seguir apoyándonos. Pues Muy bien. buenas noches y saludos a